Buenos días, les damos la más cordial bienvenida a esta jornada a la que hemos denominado conversatorios virtuales en conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente y el Día Mundial de los Océanos. Es para nosotros como Sociedad Mesoamericana para la Biología y la Conservación, Capítulo El Salvador, Colegio Salvadoreño de Biólogos, Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación ICTI de la Universidad Francisco Gavidia, el Fondo de Inversión Ambiental del Salvador, AES, Asociación de Estudiantes de Biología de la Universidad del Salvador, Ministerio de Cultura a través del Museo de Historia Natural del Salvador y Asociación Paso Pacífico, un placer que nos acompañen esta mañana y puedan participar de esta actividad. Mi nombre es Valeria López y pertenezco a la Asociación de Estudiantes de Biología de la Universidad de El Salvador. Y me acompaña Alejandra Trejo, que forma parte de la Sociedad Mesoamericana para la Conservación. Nosotros estaremos moderando esta sesión y trasladaremos sus preguntas a las ponentes. Trataremos de apoyar y colaborar en lo que se pueda en esta jornada para que sea altamente exitosa. Este día nos acompañan dos estudiantes de la Universidad de El Salvador. Su nombre es Jessica Jovel y Crisia Portillo, que nos presentarán el estudio preliminar comparativo del efecto negativo en la exposición continua y en intervalos a rayos UV 366 nm sobre la regeneración del platenito Dugensia tigrina. Ellas son estudiantes de quinto año que les ha interesado bastante esta parte de laboratorio y esperamos que les sea de interés esta charla. Chicas, si pueden saludar al público, estaría súper bien. Muy buenos días. Hola, soy Cristian. Muchas gracias, chicas, por atender el llamado. Antes que nada, solo quisiera dar unas indicaciones. Esta sesión va a durar alrededor de 30 minutos. Esperamos que sea, bueno, al momento de salir saludos o dudas, pueden escribirlos en los comentarios. Nosotros las trasladaremos a las ponentes y cualquier comentario igual la pueden hacer por ese medio. Pues ahora están listas para iniciar y pues los dejo para que ustedes puedan compartir su interesante ponencia. Cristian, no sé si puedes compartir pantalla para que puedan iniciar. ¿Ya aparece la presentación? Bueno, buenos días. Vamos a explicar nuestro estudio preliminar comparando el efecto negativo de exponer continuamente a planarias a 300 nanómetros de luz ultravioleta o exponerlos en intervalos. Sus efectos negativos en la regeneración. Siguiente. 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 Bueno, las planarias son uno de los pocos organismos del reino animal con la capacidad de regeneración. Esta suele usarse cuando sufren heridas y regeneran partes faltantes que hayan perdido en esa herida. O también cuando se reproducen de manera asexual. Pueden reproducirse de manera sexual y asexual. Y en la asexual se dividen en dos y esos dos pedazos, por decirlo así, conforman dos organismos individuales después de regenerarse y así se reproducen asexualmente. La regeneración es de tipo epimórfica, dado que después de la fisión, en caso de reproducción asexual o de la herida, se forma un blastema, que es un tejido no pigmentado formado por células del epodermo
y de células mesenquimales derivados de los neoblastos. Los neoblastos son las células madres en las planarias, son las únicas células con capacidad de mitosis encargados de dividirse de formar un blastema y después diferenciarse en las distintas células del cuerpo. En las primeras horas después de la herida ocurre una explosión de actividad metótica y de los neoblastos empezando a dividirse. Una semana después empiezan a diferenciarse las estructuras y empezar a formarse. Siguiente. Para que la regeneración se ocurra de manera correcta, la división de los neoblastos es indispensable porque son los que forman el blastema y luego se van a diferenciar en las estructuras. Y si el ciclo celular de los neoblastos se ve interrumpido, esto altera la regeneración. El ciclo celular de cualquier célula puede verse interrumpido si se exponen a daños en su ADN. Una de las maneras más comunes para que se dañe el ADN es exponerlas a la radiación ultravioleta. Así que, y se han realizado varios estudios y experimentos comprobando que la radiación ultravioleta altera o retrasa el proceso de regeneración en las planarias. Siguiente. Siguiente. Les vamos a explicar cómo realizamos nuestro experimento. Primero se realizó una colecta de individuos de estudio de la especie de Eugesia tigrina en la laguna del recinto de los monos araña del Parque Zoológico Nacional. Se capturaron con guantes de látex en un recipiente de vidrios y se mantuvieron en agua siempre de la laguna. Con este recipiente de vidrio se transportaron al laboratorio de biología celular y molecular en la Escuela de Biología y ahí se mantuvieron en la oscuridad. Se trasladaron después a cajas de Petri llenadas siempre con el agua de la laguna y ahí se mantuvieron en la oscuridad y privadas de alimento durante el tiempo de regeneración. Siguiente. Primero se procedió a seccionar las planarias. Tal como se ve en la imagen, se pusieron en unas cajas Petri encima de un cubo de hielo para que no se movieran durante la seccionación. Y bueno, también tuvimos la ayuda visual de un estereoscopio y se cortaron las cabezas por debajo de las aurículas. Las cabezas fueron descartadas y para el experimento solo se observó la regeneración de los cuerpos. Siguiente. Se utilizaron 3 grupos para el experimento. El primero, un grupo control de 10 planarias que se mantuvo en condiciones normales de oscuridad, pero no se alimentaron tampoco. Y se observó su regeneración. El siguiente grupo se expuso a la luz ultravioleta por intervalos. Por 5 minutos se expuso a luz ultravioleta, luego se les dejaba reposar por 5 minutos de nuevo, y luego otra vez se les volvía a exponer por la luz, y luego otra vez se les volvía a dejar de reposar. Y así hasta alcanzar 30 minutos de exposición. Mientras que el siguiente grupo de experimento se expusieron a los 300 nanómetros, o sea, la luz ultravioleta de 300 nanómetros, 366, disculpen, por 30 minutos continuos sin parar. Después de la exposición de ambos grupos, se quedaron en observación por 16 días, que según varios autores es el tiempo más o menos que lleva a regenerarse completamente en condiciones normales. En ese tiempo se mantuvieron en la oscuridad y no se alimentaron. Siguiente. Para determinar si la regeneración fue de buena calidad o no, pues observaron que si al final de los 16 días, en qué etapa estaban ya de la regeneración. Podrían estar en la etapa 1, que solo se ha cerrado la herida. En la etapa 2, que la herida se ha cerrado y la región está aplanada. En la etapa 3 se han formado patrones, la herida se ha cerrado y también está redonda. La cabeza
En la etapa 4, la cabeza ya está translúcida, pero es visible, ya está formada. Y en la etapa 5, la cabeza sigue translúcida, pero su forma empieza a alcanzar un punto máximo y los primeros fotorreceptores, es decir, los ojos, para decirlo grosso modo, ya están visibles. En la etapa 6, la cabeza y los fotorreceptores ya están visibles, pero todavía sigue siendo algo más translúcida que el resto del cuerpo. Y la última es la etapa 7, la cabeza ya está bastante pigmentada, los fotorreceptores están visibles y la cabeza ya está del mismo color que del cuerpo. Al cabo de los 16 días, en una regeneración normal, ya debería estar en la etapa 7, la planaria. Siguiente. Ahora continuará mi compañera Crisia. Gracias, Jessie. Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre los resultados que obtuvimos. Respecto a las planarias que no fueron sometidas a la radiación UV, se obtuvo que el 80% de los individuos alcanzó la etapa 7 de regeneración, es decir, una regeneración bastante satisfactoria. Y el 20% de los individuos alcanzó la etapa 6, que también se considera una regeneración bastante buena. Luego, con respecto a los individuos que fueron expuestos por intervalos de 5 minutos de exposición y 5 minutos de oscuridad, se obtuvo que el 50% de los individuos alcanzó la etapa 7, mientras que el 40% alcanzó la etapa 6 y un 10% alcanzó la etapa 5. Es decir, que aquí ya se observa un claro retraso de la regeneración. La regeneración ya no fue normal, como ocurrió con el grupo que no fue expuesto. Y luego, con las planarias que fueron expuestas a la radiación UV de manera continua, se obtuvo que solo el 10% de los individuos alcanzó la etapa 7, mientras que el 70% de los individuos alcanzó la etapa 6, el 10% alcanzó la etapa 2 de regeneración, una regeneración muy mala, y el 10% de los individuos alcanzó la etapa 1, es decir, apenas se cerró la herida. Acá se observa una imagen donde se muestra la etapa 1, donde solamente se ve el cierre de la herida, y acá la etapa 2, donde solo se observa como, en la región donde está la herida, se observa como que está aplanada. Discusión de los resultados. Bueno, de manera general, el mecanismo de regeneración, así a grosso modo, es el siguiente. La epidermis ventral y la epidermis dorsal hacen contacto, y entonces una capa extra de epidermis las recubre, y a eso se le llama que se cierra la herida. Ya en este punto, los neoblastos, que son las células encargadas de la regeneración, ya están en una actividad mitótica que está en su máximo apogeo, es decir, que hay múltiples divisiones mitóticas de los neoblastos, hasta que llega un punto en el que las divisiones cesan, y entonces comienza la diferenciación celular. Ya las células como de los neoblastos, como son totipotentes, pueden diferenciarse en distintos tipos de células para ya ir formando tejidos más específicos. Y de esa manera ir formando eventualmente, en nuestro caso, la región cefálica, aunque bien podrían formar, por ejemplo, la cola o alguna otra parte que les haga falta. Entonces, según Kavalik y Simczak en el 2003, la radiación UV daña las células en sus microtúbulos o bien en el ADN. Si el daño ocurre en los microtúbulos, lo que ocurre es que no pasa una división satisfactoria, porque los microtúbulos son los encargados de ver que los cromosomas se alineen, que se separen y todo eso en el proceso de mitosis. Entonces, si hay un daño en estos microtúbulos, puede que se dé la regeneración, perdón, se dé la división celular, pero se dé mal. O bien puede que simplemente no se dé la división. Ahora, si el daño ocurre en el ADN, este es esencial para la división celular. Lo que ocurre es que la luz UV, bueno, el ADN posee unas bases nitrogenadas, ¿cierto? Pues
hay unas bases que son de tipo pirimidinas, como las timinas, y estas son bases que absorben mucho la luz UV, y al hacerlo pueden formar uniones covalentes, como las que se observan acá. Estas uniones forman lo que se conocen como dímeros de timina. Entonces, al formarse esos dímeros, ya la replicación del ADN ya no se da. Y esto es esencialmente importante cuando estos dímeros se forman al inicio de una secuencia. Cuando estos dímeros están al inicio de esta secuencia, que eventualmente va a generar la proteína correspondiente, entonces la ARN polimerasa no alcanza a detectar que ahí hay, pues que hay una secuencia, hay un error ahí, están esos dímeros de timina, entonces la ARN polimerasa no la detecta y por lo tanto no ocurre la replicación, y esto lleva a que no ocurra la traducción y por lo tanto no hay formación de proteína. Y si no hay formación de proteínas, entonces toda la actividad bioquímica de las células de los neoblastos se ve afectada y por lo tanto no logra poder dividirse, y esto nos lleva a que si no hay división, entonces la regeneración se detiene. Bueno, eh, un estudio publicado por Calafati en el 2006 hicieron un experimento bastante similar en el que utilizaron una longitud de onda de la luz ultravioleta de 253.5 nanómetros de longitud. Ellos expusieron durante 30 minutos continuos a las planarias de la misma especie de Eugesia peregrina, y ellos encontraron que al cabo de cierto tiempo todas las planarias lograron regenerarse de manera completa. Que no fue al mismo tiempo, sí, pero al final lo lograron. Y entonces esto los llevó a concluir que si bien la luz ultravioleta causa un daño en las células de los neoblastos y esto provoca que haya un retraso en la regeneración, pero no es letal. Todos los individuos sobrevivieron. También otro estudio publicado por Kablik y Simtak en el 2003 usaron una longitud bastante similar de 254 nanómetros de longitud de onda, y ellos lo que hicieron es que usaron distintos grupos. Estaba un grupo que lo sometieron a una radiación durante 5 minutos, otro que lo sometieron durante 10 minutos, otro por 15, 20 y hasta 25. Entonces ellos observaron que a partir de los 10 minutos de exposición, este resultó ser letal. Ya los individuos ya no sobrevivían. Entonces ellos llegaron a la conclusión de que los individuos, o si las células, solo pueden soportar 5 minutos de exposición a la UV de 254 nanómetros. En contraste con nuestro trabajo, nosotras utilizamos una longitud de 366 nanómetros, más grande que la que estos autores utilizaron. Entonces, en nuestro trabajo lo que encontramos es que esta longitud no resultó ser letal. Todas las planarias lograron sobrevivir, y sí hubo regeneración, que no fue en el mismo tiempo, en el mismo rango de tiempo, pero al final hubo regeneración. Y entonces esto nos confirma lo que había mencionado anteriormente Calafati en el 2006, sobre que a menor longitud de onda, mayor va a ser el daño causado en las células. Entonces, estos resultados no solo demostraron que la longitud de onda sí tiene un efecto en el daño que causa a las células en la regeneración, sino que también el tiempo de exposición, ya sea continuo o por intervalos, es un factor importante en el daño causado, siendo la exposición continua más dañina. Entonces, de manera de conclusión, pues una exposición UV causa daño en los neoblastos, que son las células encargadas de la regeneración, y esto quedó demostrado porque sí hubo un retraso en las planarias, y a pesar de ello, pasado un tiempo, todas las planarias lograron regenerarse, por lo que los neoblastos eventualmente lograron reparar el daño causado por la radiación UV. Y al comparar los resultados que obtuvimos de una exposición continua y una exposición por intervalos, se obtuvo que hubo mayor daño en una exposición continua. Y esto puede deberse a que en una exposición por intervalos,
digamos, se expone un tiempo y luego se pasa a la oscuridad. Ya en ese momento, ya las células ya han activado sus mecanismos de reparación y ya están reparando los daños causados por la radiación. Luego se vuelve a someter a la radiación y entonces se vuelven a causar daños, pero los mecanismos van reparando. En cambio, en una exposición continua, la célula está en constante eh, movimiento tratando de reparar los daños que causó la UV y al mismo tiempo la UV está provocando todavía más daños y está en ese círculo que no tiene fin. Entonces, por eso nuestra conclusión es esa. Gracias. Muchas gracias por su ponencia, chicas. Estuvo bastante interesante, un tema bastante nuevo para la sesión que hemos tenido. Ahorita procederemos a los saludos y a las preguntas que hayan surgido. Te dejo la palabra, Ale. Muchas gracias, chicas. Sí, la verdad que son resultados muy interesantes y felicidades por su trabajo. Bueno, mandarle un saludo a todas las personas que nos están viendo. He visto que nos han sintonizado desde varios lugares. Yo tengo una pregunta personal. Cuando ustedes realizaron la investigación, ¿se toparon con alguna limitante? Algo que ustedes hayan querido hacer de mejor manera, pero no lo pudieron hacer por falta de recursos, por falta de tiempo, no sé. ¿Qué limitantes se encontraron en esta investigación? Pues sí, tuvimos bastantes aventuras tratando de hacer esto, porque por un lado estábamos con la lámpara, que nos costó un poco conseguirla, pero pues al final se logró. Y también el tema de que en ese tiempo estaba mucho movimiento. Nosotros hicimos este trabajo en ICMARES cuando estaba en la U, entonces en ese tiempo estaba todo ese movimiento y no podíamos trabajar tranquilas ahí, entonces nos tocaba mover nuestros experimentos a otros laboratorios y así, eso complicó más las cosas, pero al final se logró. Ok, muchas gracias. Y a partir de También esta otra experiencia... limitante fue, Sí, perdón, Jessy. sí, claro. Otra limitante fue al principio del experimento, cuando solo estábamos empezando, mantenerlas vivas, porque aunque en realidad son fáciles de mantener con vida, nosotros estábamos empezando, pues podían morirse porque había que limpiar su agua de residuos que venían, o había que colar el agua para ver que no vinieran otros peces u otros organismos que podían después depredar a las planarias en el depósito de vidrio en el que las traíamos. Así que había que tener esos cuidados también. También que al alimentarlas nos llevábamos muchas horas. Ok, Sí, porque al principio las alimentábamos. Antes de hacer el experimento final, las alimentábamos y llevaba mucho tiempo. ok, muchas gracias. Tenemos una pregunta de Néstor Herrera y dice, ¿existe evidencia de que la exposición ultravioleta afecta la disposición de ejemplares en el cuerpo de agua? Digo, cómo es la reacción en condiciones naturales? En condiciones naturales no investigamos cómo sería. Bueno, es que en realidad las VC, que son las más dañinas para el ADN, de las que hablamos, en realidad no impactan mucho en nuestro planeta. Es decir, el planeta sí lo absorbe, los organismos sí lo absorben, pero es una cantidad muy pequeña y es pues casi imposible que se den estos daños que nosotros provocamos ya a nivel de laboratorio. Pero por el tema del calentamiento global y todo eso, con la destrucción de la capa de ozono, cada vez los niveles de incidencia de la UVC están aumentando. Pero sí tenemos impacto de otras longitudes, como la de tipo A, la que nosotros usamos de 366, también la de tipo B, que sí causan daños, no son tan graves como los de la UVC, pero pues, sí hay daños. Ok,
Listo. Bueno, tenemos un saludo de parte de Gilma Guerra. Dice, buenísimo, niñas. Recuerdo verlas trabajar en sus investigaciones en medio de dificultades, pero súper interesante. Así que muchas felicidades. Gracias. Gracias. Sí, y bueno, les enviamos un saludo nuevamente a todas las personas que nos han visto. Estuve revisando y no tenemos más preguntas ni comentarios, pero ustedes al ver el en vivo va a quedar el video grabado en Facebook, así que ustedes pueden revisar todas las... Ah, espérenme, tenemos una pregunta más. Tenemos, dice Lucía Sánchez, ahora con la pandemia han surgido diferentes productos que aseguran tener rayos UV para desinfectar. ¿Consideran que esto es apropiado o quizás ni siquiera producen estas radiaciones? Pues sería de ver qué tipo de UV, porque como dije antes, hay distintos tipos de UV y la más dañina es la C, la de tipo C, la de 254 nanómetros. Pero sí, sería de ver de qué tipo, o sea, daño en la UV nunca va a ser buena, pero también depende del tipo de daño, puede que no sea tan letal como el caso de la UVC. La radiación ultravioleta A, pues es la que más llega al planeta y la que nosotros nos enfrentamos cada día. Y aunque en exceso sí causa muchos daños, en pocas cantidades, pues siempre causa daño a nivel celular, pero a nivel de organismo no afecta tanto. Mientras que la B sí, ya empieza a hacer más daños. Y así como la C, y ahí sigue la C, que esa casi no llega al planeta, pero sí es la más dañina. Y sí, como dice Cristi, habría que ver qué tipo de radiación es y cómo se usa ese producto. Ok, sí, queda la duda ahí, ¿verdad? Para informarnos un poquito más sobre lo que está pasando, ¿verdad? A partir de la nueva realidad a la que nos tenemos que adaptar. Bueno, niñas, de mi parte eso es todo. Yo paso con Valeria para hacer el cierre. Muchas felicidades nuevamente por su presentación, ha sido súper interesante y esperamos que podamos contar con nuevos resultados de sus próximas investigaciones en otro momento. Así que muchísimas gracias y yo me quedo con Valeria. Gracias. Igual nuevamente agradecerles, chicas, por su ponencia. Es interesante ver que desde todavía siendo estudiantes están haciendo este tipo de investigaciones y pues igual les impulsamos a que sigan con estas investigaciones que aportan no solo a nuestra sociedad salvadoreña, sino que aportan a toda la ciencia en general. Bueno, de mi parte igual, solo agradecerles y invitarlos a todos los que nos están viendo a la próxima charla que va a ser durante un par de minutos de parte de Lucía Trejo, que será, que será acerca de cómo adentrarse a la genética de la conservación y no morir en el intento. Esperamos que no se desconecten y pues sigan pendientes de nuestra página para que puedan puedan también ser televidentes de esta ponencia súper interesante. Está programada para las 10 de la mañana y pues igualmente a ustedes, chicas, las esperamos a que puedan verla a la maestra Lucía Trejo. Y pues de mi parte solamente agradecer al público, gracias por estar pendiente, por los saludos y por las dudas. Cualquier otra duda pueden escribirla a nuestras compañeras para que puedan solventarla. Pues muchas gracias por todo.